Vale, pues vamos a continuar con la lectura del texto y como vamos a entrar en el debate sobre la gracia, qué mejor que una frase de un poema de Charles Peguy para retomar la discusión. Pues lo sobrenatural es a la vez carnal y el árbol de la gracia arraiga profundo, penetra en el suelo y busca hasta el fondo y el tiempo es un tiempo intemporal y la eternidad misma está en lo temporal. Y el árbol de la gracia y el árbol de la naturaleza han ligado sus troncos con nudos solemnes, han confundido sus destinos fraternales, que son de la misma esencia y tienen la misma estatura. Parece que hubiera leído a la escuela de Salamanca, cosa que es dudoso, por lo joven que murió. Bien, retomamos la lectura y habíamos llegado a la página 92, donde comienza pues, un debate sobre el tema de la gracia. Si el conocimiento teológico se basa en la ciencia que Dios tiene de sí mismo, es perfectamente correcto afirmar que la eterna bienaventuranza y la ciencia teológica perfecta son exactamente la misma cosa. La ciencia de Dios y de los bienaventurados, esto es, el conocimiento de la realidad tal como lo tienen ellos, cuya bienaventuranza consiste precisamente en conocer lo que Dios conoce y a su modo. La realidad de la gracia es como la causa formal de la teología, pues la revelación y la fe teologal son gracias. Asimismo, la redención es una gracia y la fuente de todas las gracias con las que Dios socorre al hombre. Así que toda la revelación se ordena a la redención, como esta a la salvación del hombre. A su vez, la obra de la salvación resulta del mérito sobrenatural al que la gracia eleva a los actos humanos. En suma, la bienaventuranza eterna a la que el hombre está llamado después del sacrificio redentor de Cristo en la cruz y por virtud de él, es la causa formal y final de toda la ciencia teológica, la cual, consumada, es lo mismo que lo que Dios redentor y santificador pretende. Pero esta es una interpretación de la teología de la revelación. O sea, habría, por ejemplo, la teología natural de Aristóteles que iría por otro lado. Y las mezclas entre la una y la otra. Y no. Sí. Bueno, lo que viene a decir Suárez, por eso viene el párrafo siguiente. Por eso, si se considera, esto es una cita de Suárez, si se considera la gracia como una parte de la teología, cuyo objeto adecuado es Dios, necesariamente debe considerarlo como su objeto principal y su fin próximo. Mas como no lo alcanza según una razón absoluta, sino en cuanto guarda cierta relación con las criaturas, lo designamos con el nombre de santificador. La gracia, entiendo yo, tal como lo entiendo yo en Suárez, y bueno, en general toda la escuela de Salamanca, es aquello que hace al ser humano único entre todas las criaturas. Toda la naturaleza física y biológica es creada por Dios, pero solamente el hombre está dotado de gracia. ¿Pero cómo se define la gracia? ¿Cómo se define? No se puede, la gracia es un don de Dios, es un misterio. Es lo que dota de singularidad a esa parte de la naturaleza creada que es el hombre, respecto al resto de la naturaleza biológica y física. Pues eso es la gracia. Es lo que hace al ser humano trascendente y le conecta con el infinito o Dios y todas esas cuestiones. Pero, como dice, no lo alcanzamos con una razón absoluta, por lo cual lo designamos como santificador. Es la santidad que dota Dios a todos los seres humanos. ¿Cuál sea, dice Burillo Camacho, o Camacho Fernández Burillo, cuál sea la importancia del estudio de la gracia se sigue de la siguiente cadena que el mismo Suárez establece? La gracia es el fundamento de la santificación y causa de la gloria, y es un don sobrenatural que solo por la fe se puede conocer, que perfecciona el conocimiento de Dios, que es lo que la teología pretende. Pues una de las obras más importantes de Dios es la justificación gratuita de los hombres por medio de la gracia. Por lo cual, el conocimiento de la gracia divina ilustra admirablemente el conocimiento de casi todos los atributos divinos. Es la conexión entre el ser, la divinidad y el ser humano, lo que le permite conectar. Pero, Joaquín, esa afirmación que acabas de leer, solo por la fe se puede conocer, creo que has dicho eso, leyendo el texto. ¿Eso no es contradictorio? ¿La fe
decir que solo por la fe se puede conocer no es un poco contradictorio. La fe como vía de procedimiento como vía de procedimiento cognitivo no es... Es la única forma de aproximación al misterio, lo que no se puede conocer por naturaleza. Bueno, perdón, Lo que no se puede conocer por naturaleza es el misterio. Por tanto, es el resultado de primero de la aceptación de esa propia gracia y de la fe. Bueno. ¿Dónde vamos? Perdonad un momento, no puedo quitar el poema y veros a todos. ¿Qué tengo que hacer? Solo veo 5, 6 personas. ¿Cómo puedo hacer para ver todos? No ves, estás viendo el texto. Ah, vale. Vale. Para ver al resto de las personas hay que darle abajo, a la última que veas, hay una flechita hacia abajo y ves a los demás. ¿Compartir pantalla? No, el que está compartiendo pantalla soy yo que estoy compartiendo el texto. Ah. Entonces, donde están las personas que ves en vertical, sí. La última que ves, sí. Abajo hay una flechita. Ah, sí. Si le das ahí, ves a los siguientes. Vale. Bueno, ya está. También en la cuadrícula de arriba puedes ponerlos pues, en recuadro o más amplio, que salgan todos al mismo tiempo. Por Arriba cierto, hay una cuadrícula con muchos cuadraditos, le das ahí y los puedes ver a todos. Aprovechando esta pausa, te diría a Pepe Salcedo que se ponga, que quita el micro, porque se oye las páginas. Y así a todos los que no estamos hablando mejor. Que no se les olvide poner, quitar la voz. Ahora solo veo a uno. Bueno, ahora no veo a nadie. Madre mía. Bueno, si os... Arriba de las imágenes hay es igual, Joaquín, ya lo verás. 9 cuadritos. Si le das a esos 9 cuadritos, los ves a todos. A todos, bueno. Veo Sí. 6. Bueno, ya. Si estamos ahí, aunque no nos veas. Os veo 6. No veo a Joaquín Arriola, no veo a Pepe, no veo a los Antonios, pero bueno, os veo a 6. Ya está. Por fe tienes que creer que estamos aquí. Por fe. Exactamente. Créetelo como yo. Exactamente. Bien, seguimos con la gracia. La realidad de la gracia es como la causa formal de la teología, pues la revelación y la fe teologal son gracias. Esto creo que ya lo he leído. Sí, ya los leído. Estábamos en... ¿Cuál sea la importancia del estudio? ¿Cuál sea la importancia del estudio de la gracia? Se sigue de la siguiente cadena que el mismo Suárez establece. La gracia es el fundamento de la santificación y causa de la gloria. Y es un don sobrenatural que solo por la fe se puede conocer, que perfecciona el conocimiento de Dios, que es lo que la teología pretende. Pues una de las obras más importantes de Dios es la justificación gratuita de los hombres por medio de la gracia. Por lo cual el conocimiento de la gracia divina ilustra admirablemente el conocimiento de casi todos los atributos divinos. El grado de dignidad aquí que la doctrina de la gracia tiene dentro de la teología es pues extraordinario, tanto por su valor en orden al conocimiento de Dios cuanto por su utilidad. Todo esto son razones perennes, mas había otras razones urgentes que convertía a la teología de la gracia, de suyo causa formal y final de la teología entera, en el centro de interés y raíz de toda la concepción teocéntrica del hombre en el siglo XVI, las herejías modernas. Bueno, esto es lo que dice Camacho y Fernández Burillo. Claro, porque no se explicaría entonces por qué la teología de Báñez y la teología de Suárez son diversas. O sea, ha de haber elementos, aparte de explicar el por qué surge la teología luterana, a qué intenta dar respuesta la teología luterana, habría que explicar por qué divergen y a qué intentan dar respuesta las otras dos teologías. Es decir, dada una revelación compartida por diversos teólogos, comprender por qué las interpretaciones son distintas y por qué se generan cuerpos distintos. Vaya, esta sería lo que a mí se me ocurriría objetar a esta interpretación tan restrictiva de la teología. Bueno, es cierto que Suárez se le considera el teólogo de la gracia, pero yo creo, no por lo que dice aquí, sino precisamente por su metafísica, por su concepción de la libertad, pero bueno.
Suárez nunca las pierde de vista, las herejías modernas. Han planteado las más graves cuestiones a los doctores católicos de esta edad, primeramente porque contienen potencia suficiente para destruir toda la vida y la visión cristiana del hombre. Y dice Suárez, esta misma cuestión ha ocupado seriamente a los doctores católicos de esta edad. Primero, porque contiene potencia suficiente para destruir toda la vida y la visión cristiana del hombre. El párrafo anterior es la primera entrada de la cita. Esta misma cuestión ha ocupado seriamente a los doctores católicos por amor a la sana doctrina, cuando han visto principalmente a los herejes de esta época que con excusa de ampliar la gracia es suficiente para la salvación, suprimen nuestra libertad y no dejan nada a la gracia, pues si la libertad cae, no puede sostenerse con la gracia, ya que, como dijo justamente San Bernardo, tolle liberum arbitrium non erit quod salvetur, tolle gratiam non erit unde salvetur. Suprime el libre arbitrio, no habrá que salvar. Suprime la gracia, no habrá de dónde salvarse. En segundo lugar, porque exagerando el papel de la gracia hasta negar la necesidad de la gracia, en realidad el texto de Burillo dice, exagerando el papel de la gracia hasta negar la libertad. Si no, no se entiende. Sí. Exagerando el papel de la gracia hasta negar la necesidad de la libertad, han dejado el camino verdadero tan estrecho para los católicos que, aunque se esfuerzan por andar derechamente por medio, no es de extrañar que parezcan desviarse a derecha o izquierda según se expresen. Efectivamente, la teología de la gracia es un nudo de contradicción entre la Reforma y los jesuitas, porque la gracia permite salvarse. Y los jesuitas dicen no, la gracia no es suficiente, no es cosa suficiente, y la interpretación luterana supone la supresión de la libertad, ¿no? Hasta negar la necesidad de la libertad. Y aquí esto ya es de Cuy Camacho, no de Burillo. En efecto, como más atrás vimos, Lutero creía haber redescubierto el verdadero sentido del cristianismo, tal como se expone en las epístolas de San Pablo y en los textos de San Agustín, y que la Iglesia posteriormente habría corrompido. Dios nos prometió la salvación gracias a los méritos de Jesucristo. La única vía para alcanzar la salvación es la fe en Cristo, es decir, la justificación por la fe. Una fe que, sin embargo, no es una creencia ortodoxa de ningún tipo, sino mera regeneración espiritual, accesible solo por la fuerza de la gracia que transforma el valor de todas nuestras acciones. La gracia de Dios es, pues, suficiente por la fe en Cristo, porque toda nuestra vida debe juzgarse en términos de esta dicotomía, fe o carencia de fe. Cuando no existe la fe, hasta las mejores obras solo pueden llevarnos a la condenación. Quien se proponga hacer el bien por vergüenza o temor de Dios y no movidos por la fe o el amor a Dios, agravará su pecado. Contar con la salvación como un premio a las buenas obras, la fidelidad doctrinaria y la aparente obediencia sería intentar engañar a Dios. Entre la fe y el pecado no existen términos medios. Joaquín Arregla, hasta donde yo interpretaba en un autor anterior, o sea, ya en Vitoria, un sarraceno se podía salvar. Sí. Un hereje no, porque era alta traición. Era alta traición porque estamos en una república, la república eclesiástica. Pero un sarraceno y un azteca se podían salvar, a pesar de no tener fe. Sí, sí. Por la fuerza de la característica antropológica natural potente que les permitía hacer el bien, y ese bien sería válido. O sea, yo no sé si esto es casi calvinista esto que está diciendo aquí Cuy Camacho, ¿no? Lo que está diciendo es su interpretación de Lutero. Es interpretación de Lutero. Interpretación, vale. Esto es lo que según Cuy Camacho dice Lutero. Vale. Yo no he acabado de ver esa. Vale, bueno, de acuerdo, entendido. Para Lutero, entre la fe y el pecado no existen términos medios. Para Lutero, entre la naturaleza y la misericordia no había continuidad. Mira el principio del párrafo, Joaquín, verás cómo lo introduce. El inicio del párrafo, ya lo explica. Pues, en efecto, cuanto más... como más atrás vimos, Lutero creía... Sí, pero bueno, sí. Pero con el punto y seguido había interpretado otra cosa yo. Vale, ya está. Todo esto es la interpretación de Lutero.
Sí, vale, de acuerdo. El mundo de la fe representaba una ruptura radical con la naturaleza, en Lutero. La total negación de todo cuanto emana de las capacidades y potencialidades naturales del ser humano. No existe, pues, ningún tipo de gradación de los méritos, ningún valor o forma de liberación parcial. No existe una diversidad de virtudes, cada una de las cuales incrementaría nuestras posibilidades de salvación, al margen de las demás. Solo hay una virtud, y las restantes únicamente pueden ser frutos sin valor autónomo de la misma. En particular, tampoco constituye un mérito el conocimiento de Dios o el correcto saber sobre las cosas divinas, puesto que el demonio supera en este aspecto a los humanos, sin dejar por ello de ser demonio. Trátase entonces de replantear y trascender la problemática que dio lugar a la reforma de Lutero. Pero de ningún modo se trata de ponerle un dique a la revolución religiosa luterana, lo que a veces de mala fe se ha dado en llamar contrarreforma, sino de quitarle su fundamento real y resolver los problemas a partir de los cuales ella se había vuelto necesaria. La Iglesia, hasta el siglo XVI, había sido por excelencia la mediadora entre lo humano y lo divino, pero a lo largo de los siglos se había debilitado dicha mediación. Había perdido su carácter de necesario e indispensable. Lo que el Concilio de Trento plantea como fundamental es el restablecimiento de la necesidad de mediación eclesial entre lo humano y lo divino. Una mediación cuya decadencia, así lo interpretan los jesuitas a través del padre Diego Laínez, quien arma y conduce muchas de las discusiones en las sesiones del Concilio de Trento, ha sido el fundamento y alimento para la respuesta brutal y devastadora de la Reforma a esa ausencia de mediación. Es que la Iglesia, en tanto que cuerpo de Cristo, es la instancia que hace posible, primero, el sacrificio sublimador de las represiones, de las pulsiones salvajes para vivir en sociedad. Y segundo, alcanzar el ideal de santidad en la entrega desinteresada, plena de amor, perdón, confianza y justicia entre los hombres. La contraposición entre la doctrina luterana de la fe y la doctrina católico-romana, replanteada por los jesuitas, revela con suma claridad el contraste entre el principio luterano del todo o nada y el espíritu católico, que comprendió que la fe organizada debe tener en cuenta la existencia del mundo imperfecto, de las flaquezas humanas y el pecado, un mundo que exige tolerancia y misericordia, vinculando a esta con la redención y a la redención con la salvación. Así, la función de la Iglesia es planteada como recurso divino insuperable, intentando restaurar y reconstruir la necesidad de su mediación, con un cristianismo abierto a la posibilidad de una vía intermedia entre la perfección absoluta y la condena absoluta. Vía intermedia que tendrá su práctica, sobre todo en territorios no tocados por la experiencia de la conquista y que más adelante abordaremos. Y aquí Camacho retoma de nuevo el texto de Fernández Burillo. En la Ratio Discursus Totius Operis, que encabeza las disputaciones metafísicas, declara Suárez la razón que ha tenido para, suspendiendo por el momento sus investigaciones teológicas, entregarse a la elaboración de la metafísica. Sus trabajos como teólogo consistían por entonces en la redacción de sus comentarios a la Suma Teológica de Santo Tomás. El hecho parece sugerir la necesidad deliberada de separarse de toda sujeción al texto de la metafísica de Aristóteles. El texto, tal como dice Burillo, es el hecho parece sugerir la necesidad de una filosofía separada del atomista. A la separación en teología seguía el pensamiento filosófico independiente. Como vemos, Curicaamacho ha cambiado un poco el contenido de la cita, empeorándolo en mi opinión. Sí. Bueno, oculta la confrontación entre tomismo y Suárez. Y Suárez, sí. Y a la separación, y además la aparición del pensamiento filosófico independiente, separado de la teología, que es un punto importante también, cuyo orden, o mejor desorden, le parecía encerrar muchos inconvenientes. Preséntase modestamente como un teólogo de profesión, que por la necesidad de enseñar debía establecer de una vez para siempre los preámbulos metafísicos de su teología. En realidad, conoce tan bien la filosofía medieval que un especialista de nuestros días le envidiaría. Suárez ha dicho, callando,
que el germen de su filosofía es una cuestión que afecta gravemente a la fe y a la piedad, por lo que se ve obligado no solo a tratar toda la metafísica bajo una forma objetiva y sistemática, sino a precisar el vocabulario filosófico tradicional en la escuela con un rigor y una claridad que no se encuentran en sus predecesores. Lo que Suárez dijo del ser y de su relación con la existencia va a tener tanta repercusión en la ontología moderna que muchos lamentamos no tener que abordarlo en este trabajo, puesto que trataremos otra grave cuestión, la naturaleza como sujeto de la gracia. Sí, aquí me parece muy importante colocar la filosofía, o sea, el orden de prelaciones, la filosofía será el fundamento de una nueva teología. La nueva filosofía como fundamento de una nueva teología. No, que es un poco distinto de lo que se había estado planteando antes, que casi parecía que la filosofía de Suárez fuera una serie de conclusiones derivadas de la teología. Y no es así. No te veo, Joaquín? O sea... No, y que no es así, no es así. Vale, vale. Efectivamente, esa es la interpretación de Fernández Burillo, como nos has dicho muy bien en varios de los comentarios. Pero también a Fernando Burillo no se le escapa que lo que está planteando Suárez es la separación del pensamiento filosófico, un pensamiento filosófico independiente de la teología. Es aquí donde surge esa separación y no en Descartes 50 o 60 o 100 años después. Sí, exacto, sí. Existe una tesis en el suarismo que se afirma solo como más probable, y ello en razón de la autoridad de Santo Tomás y en beneficio de la fe. Se trata de la distinción real de las facultades entre sí y con respecto al alma. Suárez vio que era necesaria esa distinción en filosofía para preservar la diferencia real entre el intelecto y la voluntad, que es lo mismo para él que preservar la libertad de la voluntad. Y en teología, para fundar la distinción entre la fe y la caridad. No obstante, la tesis tiene valor de probabilidad que se justifica por la coherencia de la doctrina, pero no goza de evidencia, porque Suárez no admite la composición entitativa de acto y potencia, y por eso ningún argumento aristotélico tomista le parece demostrativo. Esto no lo entiendo, o sea, no entiendo la primera parte, o sea, que el argumento tomista, aristotélico tomista, no solamente no le parece concluyente, sino que no le parece, está claro. Pero lo que diga, la tesis tiene valor de probabilidad, pero no goza de evidencia. No entiendo el por qué o a dónde... Bueno, yo puedo decir, no estoy de acuerdo, pero no entiendo a dónde quiere ir a parar. A mí me da la impresión que a donde quiere ir a parar Fernández Burillo y Curí Camacho con esto es a no separar a Suárez de Santo Tomás. Vale. Me da que va por ahí. Es decir, con lo cual la diferencia real entre intelecto y voluntad, la libertad de la voluntad, bueno, bien, pero como una hipótesis, no como un axioma. Vale. Vale. Porque como hipótesis la podemos contrastar con otras hipótesis, pero si lo planteamos como principio, rompemos claramente con el pensamiento seguido hasta ese momento, que yo creo que es lo que ocurrió. Vale. Desde luego, la Disputatio 19 es demoledora en la afirmación de la voluntad, o sea, en la disrupción con Santo Tomás, para entendernos, ¿no? Sí. Porque además es que, bueno, como los que hayáis... Es de una exhaustividad trituradora. Cuando Suárez toma una idea, la tritura una y otra vez enfocándola desde todas las partes visibles. Y bueno, uno llega además a entender que la voluntad es un apetito. Queremos Esa es otra de las cosas que me ha llegado a... Pero bueno, lo dejamos aquí. Disculpad. Bueno, y aquí le da la vuelta. Antes intenta Curí Camacho Burillo no separa del todo a Suárez de Santo Tomás, pero reconoce que se podría mostrar que este postulado del sistema
se parece a la misma tesis molinista, por supuesto. Claro. Es la traducción en filosofía de la tesis de Molina. En cuanto que ambas se necesitan mutuamente, son principios indemostrables, y también en cuanto que ejemplifica la relación del suarismo con el tomismo. Bueno. Vale. Para un pensador jesuita del siglo XVI, pero más que ninguno para Francisco Suárez, la definición molinista de la libertad era el puntal más firme en la defensa de la fe y la piedad católica, tan alejadas del fatalismo como del sentimentalismo. Ahora bien, toda la disputación 19 se funda en esa definición, la defiende y la explica. Esta disputación, a su vez, atrae hacia sí todo el tratamiento de la causalidad, esto es, inmediatamente la causalidad eficiente en general, disputación 17, la causalidad segunda, disputación 18, la causa primera con la causa segunda, disputaciones 20, 21 y 22, y también la disputación 12 sobre la causalidad en general. Está atenta a la noción de causa instrumental como completa en su orden y al rechazo de una noción de causa instrumental como subordinada incausando a la causa principal. A través de la causalidad eficiente, que es el primer analogado de la causalidad en Suárez, la causa segunda libre, entendida como quiere el molinismo, es aquella piedrecita echada en la solución saturada que va organizando en torno a sí todos los materiales, hasta hacer de ellos una estructura hermosa, coherente, que manifiesta la sabiduría del creador. He aquí, pues, el germen de la metafísica suareciana, el germen de la metafísica suareciana pone en ella, desde su inicio, el sello de la teología, y en medida discreta, análogamente a Duns Scoto, el sello teologista, que la aparta decididamente del optimismo de Santo Tomás respecto de la naturaleza nud spectata por sí mismo interesante. El criterio... Esto no acabo de ver a dónde quiere ir. Bueno, el sello teologista, el optimismo de Santo Tomás, introducir aquí a Duns Scoto, no se me acaba de... No sé qué, para entendernos, ¿no? No sé a dónde quiere ir. Está claro que quiere de nuevo volver a poner la teología como determinante de la filosofía de Suárez, pero no sé a dónde quieren ir a parar, ¿no? No sé, bueno, podemos seguir, sí. Bueno, en comparación con lo que viene detrás, sí, dice que Suárez hace una metafísica de la causalidad, pero bueno, claro, esto es la causalidad de la causa libre, o sea, esto es una praxeología. La causalidad de la causa libre es el ser humano como causa eficiente de todo hacer. Mientras que a mí me parece que la teología tomista es una teología que no se basa en esto, sino en interrogarnos sobre cómo podemos llegar a conocer a Dios. O sea, sería, yo diría, me atrevería a decir que estamos ante un inicio de una filosofía praxeológica, bueno, un inicio, recoger la praxeología aristotélica frente a una visión filosófico-teológica que es una gnoseología más, como decía hace unos días Cristina, sería Santo Tomás estaría más próximo, decía, a Kant, o a los kantianos les parece correcto, un ser que no se acaba de conocer, en fin, mientras, o sea, que habría incluso mucha diferencia, no sé. Bueno, hay una diferencia principal, o sea, primordial entre tomistas y kantianos. O sea, el noúmeno les parece bien a los... o sea, los tomistas tienen su noúmeno, que es la esencia divina, que es pura existencia y jamás puedes saber lo que es esto. Esto lo explica bien Gilson cuando habla de Aquino, que dice que podemos conocer las cosas que existen y siempre que piensas en existencia piensas en cosas que existen, pero cuando te planteas qué es el existir no puedes comprenderlo, y esa es la muestra de que Dios es pura existencia y de que no lo vas a poder comprender. Y entonces ahí es donde Aquino dice, como esto nos ocurre, pues a Dios solo podemos conocerle por sus efectos, por las cosas que crea. Entonces ahí en las... ¿Te congelas, Cristina? pruebas de texto, creo que es como la cuestión número 2. ¿Estás congelando, Cristina? ¿Y ahora? Ahora bien.
Bien. ¿Dónde me he cortado? Antes de la cuestión número 2. Vale. Bueno, da igual. Lo que iba a decir es que a los kantianos no les convence o sea, a los tomistas, o sea, para Aquino, nosotros sí podemos conocer el mundo. Los universales son reales. Es decir, las ideas, las formas que las conocemos por abstracción, han estado primero en la mente de Dios. Primero están en la mente de Dios, Dios las pone en el mundo y nosotros por abstracción las conocemos. Entonces, nuestros universales son reales. Kant tiene todo ese escepticismo de el noúmeno es lo que está ahí afuera y no sabemos si nuestra estructura conceptual... Es decir, solo podemos conocer lo que nosotros podemos conocer, nuestras propias categorías, pero no el mundo. Ahí los tomistas dicen, no, nuestras categorías sí refieren al mundo. Hay una correspondencia absoluta, hay identidad entre nuestras categorías y el mundo, porque Dios lo ha puesto y Dios permite que por abstracción lo conozcamos. O sea, ahí sí difieren tomistas y kantianos. Pero bueno, ya está, solo eso. Muy bien, me ha aclarado. Seguimos. Desde ahora sabemos ya que esta será una metafísica de la causalidad, en la que se elevará a la mayor estima la causa eficiente, concediéndole el rango de trascendental, como le corresponde, y sin subordinarla al principio de contradicción que sigue el texto original. Pues esto último es lo propio de las metafísicas esencialistas. Esa frase la ha quitado Curi Camacho. Se comprende así que ya desde el principio del prólogo afirme: en el estudio de las causas me detuve más de lo que suele hacerse, por juzgarlo no solo muy difícil, sino extremadamente útil para toda la filosofía y la teología. Si ya el prólogo de las disputaciones nos permite hablar de una metafísica de la causalidad eficiente, escogida por razones exclusivamente teológicas, en el inmenso cuerpo de la obra hay un pasaje que confirma con palabras explícitas nuestra hipótesis. Así, cuando Suárez se pregunta si existen causas eficientes que obran libremente y sin necesidad, lo primero que escribe son estas palabras: "Ec quaestio es gravísima et latitissima et magna". Esta cuestión es gravísima y enorme. La noción de libertad, subsidiaria de la teología de la gracia, es un tema metafísico al que Suárez consagra ingente esfuerzo. Un par de cosas. A ver, insistir de nuevo, la causalidad eficiente es hablar de la actividad humana, opuesta al esencialismo. Es que esa parte que se ha comido, ¿no? La frase, o sea, esencialidad frente a praxeología. Y la frase de "hay cuestión" es así: esta cuestión es gravísima y extensísima y depende en gran parte de las dificultades teológicas orientadas por los misterios sobrenaturales de la gracia y la predestinación divina. Mas en este lugar, es que estas no son las disputaciones, únicamente debe tratarse en la medida en que pueda definirse por medios naturales. Claro, si nos comemos este segundo apartado, estamos transformando la intención de Suárez. O sea, Suárez dice, no, aquí vamos a tratarlo solo por medios naturales, la causalidad eficiente. Esto es lo que dice, ¿eh? Esto está ¿dónde está? En la página 326 de la Disputación Metafísica 19, la sección segunda. He copiado literalmente, ¿no? Entonces va a tratar la causalidad eficiente, o sea, la praxis, solamente por medios naturales. Este es el... La noción de libertad, subsidiaria de la teología de la gracia, es un tema metafísico al que Suárez consagra ingentes esfuerzos. Por ello, en lo sucesivo intentaré demostrar que la libertad no tiene solo una prioridad vital subjetiva, sino que es temáticamente uno de los principios fundamentales que animan y guían la metafísica suareciana hasta convertirse en prácticamente su verdadera causa formal. Esto es, en su alma, termina Fernández Burillo. La libertad es el alma de Suárez. Noción de naturaleza.
La noción suareciana de naturaleza depende de su noción de libertad. Pero esta, a su vez, se define en función de la gracia. En ello consiste el teologismo suareciano. Naturalmente, el teologismo impregna la síntesis de Suárez en la misma medida en que la genera. En vano se buscará en las diputaciones metafísicas una justificación física de la doctrina del acto y la potencia, es decir, un análisis del ser cambiante. Y sería una petición de principio responder que tal estudio está de más en la metafísica, por ser una cuestión y una doctrina meramente física. El hallazgo de la composición real de acto y potencia lo hizo Aristóteles en la física, extendiéndolo a la metafísica, y fue Santo Tomás quien le dio pleno alcance trascendental al identificar el ser con el acto. La omisión suareciana del ser cambiante es tautológica, por así decir. No se trata de un olvido, sino de un explícito rechazo. Las diputaciones omiten la presentación y tratamiento del problema del ser cambiante exactamente por la misma razón que omiten sistemáticamente dar razón de su noción de ente real como pura actualidad. El suarismo se ha atrincherado históricamente en este círculo. Se llama real a la cosa o ente completo. Luego, composición o distinción real de acto y potencia no sirven para explicar la constitución del ente finito en cuanto ente. Pues en cuanto tal, exige la unidad esencial o constitutiva. Es que esa distinción entre realidad y potencia en Suárez no existe. Sino la unidad esencial. A su vez, la distinción real se concibe como distinción entre cosa y cosa, porque de antemano no hay una distinción real que sea constitutiva de la cosa en cuanto tal. Esto es Ockham. Es la... todos son individuos, o sea, entes individuales. Yo creo que esto es Ockham. Vaya, no y en cuanto a que somos, en fin, esto sería el negar la diferencia entre potencia y acto, que aquí no se le acaba de ver todas las consecuencias que puede tener. Llamarlo atrincheramiento y no llamarlo axioma me parece un poco... Digamos que esta sería la axiomática suareciana. La libertad y la libertad es una esencia que es libre, que se autodetermina. Esto es usar, quizá, como dicen luego, se autoconstituye constantemente a sí mismo, dándose a sí mismo la autogeneración constante. Bueno, no sé, vamos a ver, lo dejamos, vamos a ver si el propio texto en lo que viene... No sé qué opinas tú, Joaquín Arriola. A mí me parece que la ausencia de distinción es fundamental precisamente por el concepto de libertad, por lo que acabas de decir. No puede haber separación porque la potencia que tiene el ser es la de actuar libremente, pero eso es su esencia. Por tanto, esa distinción en esta filosofía, en esta metafísica, es absurdo, no tiene sentido. Carece de... La libertad es la potencia del ser. No existe otra potencia que no sea la libertad. Y la libertad es lo que constituye el ser, por tanto, el ser es, cuando actúa, cuando toma decisiones, y la posibilidad de tomar decisiones es su campo de potencia, digamos. Bueno, claro. Sí, sí. No se puede objetivar la potencia más allá de la libre decisión del sujeto. Esto supone una noción de ente en cuanto ente, aquí lo dice. Es decir, el lector aborda un tratado de metafísica que verbalmente se declara aristotélico, pero se encuentra desde el principio dentro de una síntesis perfectamente coherente, cuya coherencia se basa en el rechazo de la fisis aristotélica, sustituida por otro principio no explícito. He aquí, pues, la disidencia tácita de las disputaciones. La noción suareciana de naturaleza no es aristotélica.
Por haberlo ignorado, el ente suareciano ha resultado incomprensible para muchos. Una metafísica doblemente oculta en sus supuestos, la física o cosmología, que es antropología en primer lugar, y esta a su vez dependiente de la teología molinista de la gracia. No encontramos en la metafísica suareciana una cosmología, ni un estudio del devenir que fundamente la doctrina del acto y la potencia. En su lugar se halla la causalidad, que goza de evidencia inmediata, testimoniada por los sentidos. Nada es más evidente para Suárez que la existencia de cambios, de eficiencia causal, de causalidad en general y de actividades espontáneas y de actos voluntarios. Nada de eso es objeto de discusión. Y todo ello parece ser una misma cosa. El cambio es la acción. Perdón por cortaros, es que me dice Cristina si se le pueden dar permisos para volver a acceder a la reunión a ella y Arnau. Ah, conectar. Sí, Ahora. por internet se habrá caído o algo. Sí. ¿Ya está? ¿Ya estáis? Sí, ya está, sí. Vale. Bueno, el cambio es la acción y que las sustancias actúan es obvio. Ahora bien. Una cosa, en la contemporaneidad, a esto es a lo que le llamaríamos el devenir. En el párrafo al devenir se le llama solamente al cambio de potencia en acto. Pero para entendernos, Hegel llamaría devenir a esa nada que está en acción. Simplemente aclarar el lenguaje, ¿no? Porque si no, parecería que devenir es solo paso de potencia a acto, ¿no? Y bueno, estamos en una filosofía de la acción. En esto sí que me parece interesante que Burillo titula sus artículos Suárez, filosofía de la acción. Yo sí que me atrevería a señalar una cosa respecto de Aristóteles. Aristóteles tiene su física, etcétera, etcétera. Pero también Aristóteles en la ética dice, nos convertimos en citaristas tocando la cítara, nos convertimos en constructores de casa construyendo casas. O sea, hay en Aristóteles muchas cosas, muchas cosas. Y eso no sería exactamente una física, vaya, en el sentido de causalidad. Bueno. Ahora bien. Perdón. Sí. ¿Me escucháis? Sí, sí. Que creo que en algún momento de la disputación 19, Suárez dice que la libertad creo que la sitúa en la potencia y no en el acto, y para esto sí se refiere a Aristóteles, porque Aristóteles dice que, bueno, que los saberes son potencias porque uno no deja de ser un constructor cuando no está construyendo. Tú también eres un constructor cuando estás en tu casa descansando porque sabes construir una casa. Entonces Suárez dice que la libertad es una potencia porque aunque no la estemos ejerciendo, actuando todo el rato, seguimos siendo libres. Entonces así justifica esto de la potencia libre y que no sea solo en acto mientras ejercemos cualquier cosa. Y para esto sí tira de Aristóteles, o por lo menos él creo que dice esto textualmente en algún lugar de la disputación 19. No recuerdo el texto, pero puede ser. Sí. Seguimos. La acción puede ser necesaria o libre. La primera, común a todos los seres, tampoco es objeto de discusión, pues es evidente que actuamos. La controversia máxima existe solamente acerca de la libertad de albedrío humano. La libertad de la naturaleza humana, o bien la naturaleza que obra libremente, ocupa en la filosofía suareciana el lugar propio del cambio en la física aristotélica. En otras palabras, de la libertad de albedrío humano deriva en Suárez el verdadero constitutivo formal de la naturaleza. Puesto que su punto de partida teologista impone la consideración preferente y un excluyente de la naturaleza humana. Si todo esto es así, tenemos el enclave temático para abordar la génesis de la metafísica suarista, la naturaleza de la libertad. Aristóteles arranca toda su investigación de una preocupación primera. La naturaleza es lo consistente, permanente, inteligible,
pero es también actividad, eficiencia, temporalidad y cambio. Son los dos extremos que él debe conciliar sin negarlos: tiempo y eternidad, actividad e inteligibilidad, causalidad y esencia. La concordia aristotélica es la sustancia, y puesto que reúne lo intrínsecamente diverso, remite más allá de sí misma, al acto puro, en el cual actividad e incontrariedad se vuelven identidad. O sea que somos un ser cuya esencia es acción. Esta es, o sea, no estar quieto, no ser lo mismo, sino un ser cuya esencia está en el cambiarse. Claro, esto, sí. Bueno, a mí me parece, esto es la absoluta contemporaneidad, vaya. Bueno, si se quiere, lo dejamos en la absoluta modernidad, ¿no? Pero hemos entrado en la modernidad absolutamente, en la historicidad, la libertad, la antropología autoproducida, o sea, la radicalidad de estas me parece, vaya, a mí me parece deslumbrante, ¿no? El salto que da la filosofía, este salto, esta disrupción, ¿no? Sí. Bueno, pues la investigación filosófica de Suárez no arranca de un problema especulativo puro como Aristóteles, ni de la necesidad de comprender cómo se armonizan y coordinan la naturaleza y la gracia en general, como en Santo Tomás, que es teólogo y especulativo puro a la vez. Suárez es ante todo el teólogo que se enfrenta especulativamente con la herejía luterana y, tal vez sin saberlo, con la modernidad misma, la cual, viniendo ya desde los siglos XII y XIII, se esclarece en la Reforma, Renacimiento e Ilustración, terminando en la modernidad capitalista que hasta hoy ha prevalecido. Modernidad, cuyas contradicciones hoy presenciamos, que utilizó esquemas conceptuales para juzgar nefasta la actividad de la Iglesia postridentina y de la Compañía de Jesús. Se hace necesario revisar esa imagen por cuanto muchos de esos esquemas conceptuales se encuentran hoy en crisis. Este párrafo también es de Curi Camacho, ¿eh? Sí, no es de sí. Curillo. Y posteriormente, sin embargo, vamos a encontrar trozos muy interesantes, además en el mismo libro, en el cual defiende que la filosofía de Suárez es la modernidad. O sea, aquí la colocaría como... Esto me parece que... Esto sí que me parece que es un rasgo de Murillo, ¿no? Colocarla contra la modernidad. Y luego, sin embargo, vamos a ver en el texto a Suárez como la modernidad. Bueno, seguro que lo vamos a encontrar, vaya. Bueno. Le damos. Sí. Por eso, el problema filosófico al que primeramente atiende Suárez es este. ¿Cómo se compagina la independencia operativa de la sustancia creada y su heteronomía ontológica y moral? En términos antropológicos, ¿cómo se explica y armoniza la plena responsabilidad moral del hombre en sus actos con su total dependencia de la providencia, de la ley moral objetiva y de la gracia? Es el problema de la concordia de Molina, que es exactamente la asunción temática del humanismo y el teocentrismo, dos extremos que no se deben ni se pueden separar. Ahora bien, en la medida en que la modernidad se ha afirmado como humanismo antropocéntrico, implícita o explícitamente ateo, Suárez ha quedado como mero contemporáneo de ella, pero no como moderno, afirma Murillo. Por otro lado, en Suárez, la naturaleza libre es eo ipso espiritual. ¿Qué entraña este punto de partida para la filosofía suareciana? Por lo pronto, que la llamada experiencia interna ocupa un lugar idéntico a la experiencia de los sentidos. No solo en cuanto al grado de certeza, sino, lo que importa más, como origen de alguna certeza primera fundamental. El teologismo suareciano no apunta a la materia dogmática, sino que afecta a la vida de la gracia. Esta prioridad de la vida psíquica y espiritual trae naturalmente consigo un cierto interiorismo al modo de San Agustín. Tal vez convenga subrayar el agustinismo de Suárez, ya que tanto se ha repetido que es tomista o aristotélico, y ya que no es más verdad esto que aquello. Sin embargo, dicho agustinismo es más de inspiración que de desarrollo temático. Es decir, el molinismo es por sí una actitud agustiniana, ya que consiste en objetivar una vivencia o experiencia espiritual,
en el doble sentido psicológico y teologal de la expresión espiritual. Su definición de la libertad incluye toda una filosofía, mas esa definición deriva de una filosofía. Es un hecho primitivo de conciencia, una evidencia interna, en la que la fe teologal y la experiencia vital se aunan en sinergia para dar una certeza primera, tan fuerte como el testimonio de los sentidos o el principio de no contradicción. En Molina y en Suárez, el juicio primero, yo soy libre. Tiene la misma firmeza y fecundidad especulativa que el Sinem Fallor Sum agustiniano. Dale. Yo quería aquí, señalar que aquí hay dos posibilidades alternativas. Una sería la cartesiana, un yo previo a todo, y otra que sería un yo fruto de la experiencia, que creo que es la verdaderamente... Bueno, en adelante será la que desarrollen además el libro, y que es la experiencia del hacer, que será el modelo, pues para entenderme yo a mí mismo, el modelo Hegel. Por lo demás, en cuanto a lo que dice de San Agustín, luego va a haber un texto de San Agustín terrible, porque San Agustín le reconoce el libre albedrío, pero cada vez que hacemos libre albedrío, pecamos. Es decir, esto no tiene nada de agustiniano. Digan, hay un texto de San Agustín en las páginas sucesivas, en la cual San Agustín reconoce el libre albedrío y por eso, pero cada vez que lo usamos, caemos en el pecado. Y eso no tiene nada que ver con la antropología suareciana, ¿no? O sea, esto es las dos cosas que quería decir, de los dos modelos y de esto. Pero tomar la naturaleza espiritual como evidencia fundamental en filosofía entraña una segunda característica del suarismo. La metafísica suareciana tiene por objeto la realidad inmaterial. Correlativamente, la filosofía natural tiene por objeto a los cuerpos. El conocimiento de la realidad en cuanto tal está condicionado por aquel punto de partida espiritualista, mas la comprensión de ese ser es ya un objeto de una filosofía atenta a la subjetividad. Libera natura, gratia y fundamento. Aún en estos confines del mundo se ha sabido que mis opúsculos habían llegado a manos de vuestra santidad y no le habían desagradado del todo. Escribía Suárez en una carta a Clemente VIII, el papa que llevó a Roma la polémica española de Auxilis. Se refería a su libro Opúscula Teológica, publicado en Madrid en 1599, pero cuyos 3 primeros tratados habían sido redactados como documentación para el proceso que se llevaría a cabo en Roma, y salieron de España en 1597 por barco. Clemente VIII estudiaba, en efecto, la Concordia de Molina y los Opúscula de Suárez. El prólogo de esta obra tiene algo importante en común con el ya citado del Tratado de Gratia Dei, a saber, la referencia a San Agustín como autoridad doctrinal primera que se ocupó del asunto. En el de la primera edición, salido durante la controversia, declaraba Suárez: he leído y releído atentamente las obras de este gran doctor en todos los escritos en que trata de esta materia. Lo he hecho con la firme voluntad de conocer lo que pensó y luego de conocerlo, de pensarlo como él. Pues bien, no he hallado en cuanto dijo, ni he podido deducir de lo que dijo, otra cosa que lo escrito en mis tratados de Auxilis. Suárez insiste en que le mueve a escribir la caridad, no el ánimo de contradecir. Por eso se ha esforzado en imitar el ejemplo de San Agustín. Pero más nos interesa aquí el hecho de que en ambas grandes obras se tome al doctor africano como primera y principal autoridad doctrinal. Autoridad no solo teológica, sino también filosófica. En efecto, la cuestión que se plantea es filosófica, por la misma razón que es teológica. Pero un pequeño error filosófico, escribe Suárez, puede ser semillero de las peores desviaciones teológicas. Por eso, aunque nos propongamos tratar de la gracia eficaz, es imprescindible el tratamiento de la causalidad con que concurren la causa primera y de la libertad, pues son asuntos con los que se mezcla la doctrina de la gracia. Esto es así porque la naturaleza libre es el fundamento de la gracia, así como la gracia es la salud y perfección de la naturaleza. Por eso, el estudio de la gracia supone el de la naturaleza.
Y también por eso, gracia y naturaleza, esto es, gracia y libertad, suelen juntarse no solo en el tratamiento, sino incluso en el título de los libros. Ya San Agustín, en efecto, escribió uno titulado De natura et gratia y otro de gratia et liber arbitrio. Por las razones indicadas, el ingreso en la teología de la gracia exige saber bien y de antemano lo que se va a entender bajo los nombres de naturaleza y de libre albedrío. Pero a este respecto no sirve lo que enseña la filosofía naturalis, pues en los tratados de física los filósofos disputan acerca de la naturaleza de oídas. Esto es, en cuanto es principio de movimiento y de reposo, de oídas. ¿Qué quiere decir? Desde luego, no es un reproche a la física aristotélica, en nombre del método de la nueva ciencia. Los que tratan el asunto de oídas son precisamente los que establecen, sin más razón que así haberlo oído y aprendido de sus mayores, que la naturaleza es el principio del movimiento y del reposo. Desde luego, no será eso en la filosofía suareciana. Y no se busque en sus textos una declaración mejor de por qué y en qué se aparta de Aristóteles. Aquí está la razón. Ahora sí que estamos en las disputaciones, ¿eh? En esto del de oídas y todo esto, no es el debate de gratia libre. Esto lo he leído yo, o sea, por lo tanto, esto está en la. Yo no he leído los otros textos. Esto está en sus disputaciones, ¿eh? No puede tomarse la naturaleza en la misma amplitud que la toma la física si vamos a estudiar la gracia. Queda, pues, la explicación del movimiento, la aristotélica, para la física. A ver, yo diría si vamos a estudiar la libertad. No puede tomarse la naturaleza en amplitud que la toma la física si vamos a estudiar la libertad. La gracia sería extranatural incluso, ¿no? O sea, no... Perdona. Pero no se la inmiscuye ni en la psicología ni en la teología. Y ya que la explicación del movimiento de aquellos que hablan de lo que no entienden es la doctrina del acto y potencia, se ve por qué ésta tiene en Suárez una validez limitada al mundo material y aún restringida en este mismo mundo. La influencia de Duns Scoto en Suárez me parece innegable. La concatenación de las ideas va a ser esta. Para el estudio de la gracia no puede tomarse la naturaleza con la amplitud que la toma la física, porque no nos interesa el movimiento en general, sino las operaciones morales. Para el estudio de la gracia, para el estudio de la antropología, del ser antropológico. No nos interesa el movimiento en general, sino las operaciones morales. Así, solo la naturaleza intelectual es capaz de alcanzar la felicidad o de perderse libremente. Luego, solo la naturaleza intelectual es capaz de la gracia. Ahora bien, la gracia perfecciona la naturaleza en cuanto a principio de actos humanos, esto es, de actos libres. De ahí la estrecha unidad con que se presentan la libertad y la gracia. Unidad como que Joaquín Miras dice que quitamos la palabra gracia, ponemos la palabra libertad y seguimos siendo fieles al texto de Suárez. Y a Suárez le gusta repetir estas palabras de San Bernardo. Tolle liberum arbitrium non erit quod salvetur, tolle gratiam non erit unde salvetur. En suma, para el teólogo, cuyo objetivo es el más serio que existe, la salvación humana, la naturaleza es primera y primordialmente esto, la libertad. Veo una nota. Yo es que ahora he perdido toda la pantalla. Solo veo a Gabriel y a María Ángeles y bueno, y en la nota. Pero, a ver, Cristina, ¿dices que Cristina quiere decir algo? No. No te preocupes porque te oímos, Joaquín, igualmente. No te preocupes. Vale. Es un punto de partida metodológico, no una tesis. Pero en esto consiste la originalidad del suarismo, en haber construido una filosofía sobre una exigencia metodológica de la teología controversista de su tiempo. A mí esto me parece un disparate. O sea, una filosofía no puede ser una metodología, parte de una axiomática o como le queramos llamar, ¿no? O sea, es un aparte de que, bueno,
Me falta solamente, en la relectura de la Disputación 19, me falta solamente la última sección. Bueno, todas las disputaciones son una cosa enorme, ¿no? Son de más de 100 páginas. En todas las 100 páginas que llevo leídas, la palabra gracia no aparece. Voluntad y entendimiento es la voluntad y entendimiento y libertad. Voluntad y entendimiento y libertad. Cuando y si el entendimiento va por encima de la libertad, como diría Santo Tomás. No. La voluntad, porque incluso la voluntad, para que haya entendimiento, hemos de tener la decisión de ponernos a estudiar. Y en todo caso, cuando y luego el entendimiento se pone al servicio de la voluntad que tenemos para ayudar, o sea, dándole vuelta, voluntad, entendimiento y libertad, ¿no? Eso es y son más de 100 páginas, ¿eh? Y ni una sola vez he visto yo, recuerdo en estos momentos, me las he estado copiando, porque es la única manera de percatarse de lo que te dice, ¿no? Ni una sola vez aparece la palabra gracia, porque no ese es el debate. Es un debate contra Santo Tomás, dándole la vuelta, poniendo la voluntad, que es por delante, vaya. O sea, aquí hay un tormento del escritor que es una exageración. Porque es una exageración, porque es indudable que Suárez es un creyente. No hace falta estar diciendo, es que saliendo contra la sospecha del suarecismo como un ateísmo. Es verdaderamente, bueno, si Cristina está también ahora, si has trabajado ahora la 19, pues no sé lo que tú recuerdas de la... Sí, es totalmente así. De hecho, yo trabajaba la Disputación 19 para un trabajo de una asignatura que era sobre la gracia, y cuando acabé de escribir el trabajo pensé, es que no has mencionado la gracia ni una sola vez, pero es que Suárez no la menciona. Porque en las disputaciones metafísicas él lo dice, yo aquí voy a hacer filosofía, y de la gracia ya habla en sus tratados sobre la gracia, que igualmente está implícito y puedes colar la gracia en lo que te está explicando, pero él no la menciona en ningún momento. Y sobre la causalidad, en Aquino, la causalidad siempre es doble, del entendimiento hacia la voluntad y de la voluntad hacia el entendimiento. Porque la voluntad también es la que le dice al entendimiento, ponte a pensar. O sea, hay una causalidad recíproca. Suárez se carga la causalidad, y en todo caso lo que dice es, creo que esto está al final de la 19, que dice, bueno, hay simpatía. Hay simpatía, sí. Que eso es muy bonito entre las facultades. Sí. Pues el entendimiento se entiende con la voluntad. Sí, exacto. No hay causalidad, hay simpatía. Esa es la opción Suárez. ¿Joaquín? Seguimos. Sí. La libertad. Estaba tomando nota de lo que estabais diciendo. Es comprensible que para un teólogo la naturaleza no sea algo anónimo, ni un objeto de especulación gratuita, sino la naturaleza humana. Y esta es, en cuanto redimida y llamada por la gracia, la salvación. Cuando consideramos la naturaleza humana bajo el prisma de la teología de la gracia, en cuanto llamada a la gloria, se ponen en primer plano ante nuestra atención su grandeza y su debilidad. Grandeza a la que está llamada y para la que existe en ella una potencia obediencial. Debilidad constitutiva, pues si la gracia no informa nuestros actos, estos nada valen en orden a la salvación y la glorificación. Esta es la visión específicamente judeocristiana del hombre. Solo en ella el ser humano se destaca de la naturaleza entendida como un anónimo e impersonal uno y todo. Para entrar en relación, no puede la naturaleza exigir la amistad de Dios, su intimidad, sin abolir implícitamente su heteronomía, esto es, su misma condición de criatura. Eso es una crítica a filosofía griega, ¿eh? Pan eis gen, o sea, uno y todo es una frase presocrática, ¿eh? No sé de quién, no me acuerdo, ¿no? El uno, pan, todo,
kai en uno. Es una frase griega. Bueno, yo no sé si Suárez se atrevería, bueno, si a Suárez le gustaría que lo contrapusieran con la filosofía griega a este nivel. No sé, seguimos. No digo más, quiero decir, no. Además, en este caso, ni la misma noción de Dios subsistiría. Un absoluto con el que hay relaciones reguladas según necesidades vuelve a ser el todo impersonal. Más arriba hemos visto cómo Suárez alertaba para proteger esta idea del hombre frente a las herejías modernas que, con excusa de aumentar la importancia de la gracia sobrenatural, niegan la libertad. Pues no habiendo libertad, tampoco es menester la gracia sobrenatural, de modo que arruinan la dignidad humana. Por eso, la principal dificultad en la doctrina de la gracia reside en esta pregunta: ¿cómo se concilian la necesidad de la gracia y la libertad de nuestro albedrío? La ignorancia de esta concordia, dice Suárez, ha sido la raíz y el origen de casi todos los errores que en esta materia ha habido. Luego es imprescindible, antes de abordar el estudio de la gracia, conocer lo que significa el nombre de libre albedrío. Bueno, aquí tendríamos que, aquí el autor está ocultando que hay otra posibilidad de interpretar el libre albedrío católica, que es la de Báñez. O sea, aquí lo que nos explica es qué es lo que lleva a Suárez a tener que ampliar el concepto de libertad hasta esos extremos. Ya Báñez, vaya, no es una esta no es la opción única para presentar un frente al determinismo luterano, calvinista y Bayo, que suele ser el tercero, sino que tiene que haber, hay otras, a mi juicio, otras causas de comprensión de lo que es la realidad histórica que le llevan a tener que confrontar incluso con Báñez, que defiende el libre albedrío tranquilamente y la libertad, ¿no? O sea, vaya, yo creo que es una cosa que no se explica el giro copernicano de Suárez, que lo es, o sea, es un giro copernicano de verdad, donde giro copernicano frente a Santo Tomás, vaya, donde giro copernicano, si tiene algún sentido, es Suárez. Vaya. He aquí pues la primera dificultad. ¿Qué es libre albedrío? Si no se entiende bien si no se entiende bien el significado de este término, tampoco puede entenderse la necesidad ni la esencia de la gracia. Más con esta pregunta, la teología obliga a filosofar. En efecto, la fe, aparte de afirmar dogmáticamente que el libre albedrío existe y que no es meramente pasivo ante el influjo de la gracia, sino que tiene en su mano corresponder a ella o rechazarla, apenas dice nada más. El resto debe hacerlo la razón. Y es labor tan importante que si ella fracasara o fuera imposible, la teología misma quedaría sin objeto. Como Santo Tomás constituyó la teología en ciencia, en el sentido aristotélico de la palabra, haciéndola girar en torno al quicio de la fisis clásica y su teología, Suárez va a hacer girar todo el saber teológico y filosófico en torno a la libertad. Santo Tomás unificó el orden físico y el trascendental mediante la noción de acto. Elevó el movimiento de la naturaleza aristotélica hasta la noción de creación, mediante la noción platónica de participación, que le sirvió de puente especulativo para comprender la acción de Dios en y dentro de la naturaleza. Una misma filosofía era la constitución del ente finito por dos coprincipios, la esencia y el acto de ser. Pero la obra de Santo Tomás pareció impotente a algunos jesuitas del siglo XVI y a Suárez de modo especial para explicar la simultaneidad e identidad de la acción de Dios y la acción del hombre. Simultaneidad e identidad. Lo que lo lleva a negar un acto de existir distinto de la esencia y a revisar la noción de naturaleza. Dos problemas fundamentales y capitales en la metafísica de Suárez: la negación de la distinción real entre esencia y existencia en los seres finitos y la afirmación de la libertad como causa formal de su metafísica. Bueno, ¿Sí? Sí. Dale. Si para resolver el problema de la concordia Suárez hubiera admitido la noción aristotélica de naturaleza, hubiera podido admitir también la metafísica que la prolonga internamente, la tomista.
Pero en tal caso ya no habría existido un problema de la concordia. Aquí el asunto es la frase anterior esta, ¿no? O sea, la acción del hombre no es idéntica con la acción de Dios. O sea, no es Dios quien está generando con su voluntad constantemente nuestra acción. La identidad de la acción de Dios y de la acción del hombre. Digamos que en el modelo suareciano, Dios ha creado al hombre libre de una tacada, y mientras que en el modelo tomista, si movemos un brazo es porque Dios nos está ayudando a mover el brazo. Esto quizá que Cristina lo conoce mucho mejor. O sea, el creacionismo entendido a lo Santo Tomás es que cualquier acción humana lo es porque la voluntad de la divinidad está haciendo que podamos hacer esa acción, aceptando, o sea, aceptando que hay, en Santo Tomás existe de alguna manera una libertad humana, pero la acción, nuestro existir es constante esfuerzo, constante volición divina en cada uno de nuestros instantes de hacer y en cada uno de nuestros movimientos de movernos. O sea, mientras que el ímpetus viene de fuera constantemente, mientras que en Suárez somos un ser dotado de esa entidad que le permite autogenerar su propia acción por voluntad divina. O sea, Dios nos ha creado así. O sea, esto yo se lo he leído a Cristina de forma bastante más clara que a mí mismo. Estoy oyéndomelo ahora. No sé si ella puede decir algo más, pero claro, Sí. estas son... Así resumidamente, yo creo que en el modelo Aquino hay una... Si me corto, decídmelo, ¿vale? Es que el internet va muy mal donde estoy. En el modelo Aquino hay cooperación entre Dios y el hombre. O sea, son dos causas para producir un efecto. Lo que pasa es que son dos causas jerárquicamente distintas. O sea, Dios es la causa primera y el hombre es causa segunda. Entonces, el hombre, a través del intelecto, el hombre puede entender el bien, lo que es hacer el bien, que eso es siempre pues, acercarse a Dios. Y esa es como la moción divina, lo que Dios te lo está sugiriendo en el intelecto, lo que tú tienes que hacer para hacer el bien, que para aquí no hacer el bien es ser libre, hacer lo que Dios te sugiere a través del bien, eso es la libertad, salvarte. Entonces, cuando tú aceptas esa moción divina hacia el bien y obras, Dios te actualiza tus potencias hacia el bien y obras bien. Esa es la cooperación entre el hombre, o sea, tú pones como la acción física y el quererlo y la voluntad, pero Dios te lo ha sugerido y Dios te ha como dado el visto bueno para tu acción. Cuando tú obras el mal y tú sabes el bien pero haces el mal y entonces pecas, Dios ya no está contigo, pierdes la gracia. Entonces eres ya tú solo obrando mal y pierdes tu naturaleza humana en Aquino y en Boecio. Ese es el modelo Aquino. El modelo Lutero, para Lutero no hay cooperación entre el hombre y Dios. Dime. No, te habías cortado un momento, sigue. Vale. Para Lutero no hay cooperación entre el hombre y Dios. Lutero te dirá, cuando tú actúas, si estás actuando bien, es por la gracia, es porque Dios te ha llevado a actuar bien y tú no has puesto nada de tu parte. Aquino dirá, sí, el hombre coopera voluntariamente con la moción divina. Esa es la diferencia entre Lutero y Aquino. Y luego Suárez lo que dice, que esto yo creo que ya viene de Escoto, es simplemente que la gracia es la libertad absoluta. O sea, Dios nos crea con la facultad de ser libres y de obrar absolutamente autónomamente. Y no necesitamos que Dios nos vaya sugiriendo todo el rato lo que hay que hacer y que Dios cause nuestra voluntad y que Dios nos actualice. No, no somos ese ser, es lo que dirá Suárez, que para eso coge la definición de libre albedrío de Molina, que es que en cada momento el hombre puede hacer lo que quiera. Y Dios le ha dado esa gracia. Y entonces
la relación entre gracia y libre albedrío, yo creo, para Suárez, es que cuando el hombre actúa absolutamente libremente y actúa bien, Dios coopera contigo en el sentido de darte más gracia cuando tú obras bien. Y eso pues te capacita para ser mejor, para lo que sea, da igual. Pero la gracia la obtienes como actuando bien. Para Suárez, creo. Para Lutero, por ejemplo, la gracia es previa. O sea, Lutero diría, si tú estás obrando bien, es que te ha movido la gracia a ti. En cambio, Suárez diría, yo obro bien y Dios pues me concede más gracia por haber obrado bien. Creo que esas son las diferencias en la relación entre obrar humano y gracia, pero no lo sé. Esto, desde luego, no está en la Disputación 19. En la Disputación 19 es voluntad, voluntad, entendimiento y libertad. Sí, o sea, yo esto lo sé porque he leído después bibliografía sobre gracia y sobre cómo funciona la gracia para Molina, para Suárez, porque esto está, o sea, aunque no esté en la Disputación 19, Suárez tiene un montón de tratados sobre la gracia y ellos hablan de esto. Y de hecho en De Auxilis se están peleando por la gracia, porque lo de la gracia es súper complicado, y la gracia eficiente, la suficiente, la habitual, la santificadora, o sea, todo esto es súper complicado. Y en el De Auxilis hay debates sobre esto. Y se pelean por esto también, en realidad. En el De Auxilis, la Disputación 19 es algo que Suárez escribe 20 años después del De Auxilis, ¿no? O sea, son cosas distintas. Pero bueno. Si para resolver el problema de la concordia Suárez hubiera admitido la noción aristotélica de naturaleza, hubiera podido admitir también la metafísica que la prolonga internamente, la atomista. Pero en tal caso ya no habría existido un problema de concordia. A sus ojos, como los de Molina, el problema lo ponía el aristotelismo de Santo Tomás. El problema era la metafísica atomista. De ahí la sola posición del problema entrañara una filosofía nueva, aún implícita, pero que se hacía preciso desenvolver para afrontar una nueva situación histórica. Y las críticas de los adversarios que salían de la Reforma y hombres del Renacimiento, y que pronto tendría en el siglo de las luces francés al principal enemigo. Bueno, creo que por primera vez aquí al menos ha colocado una idea importante, que es para afrontar una nueva situación histórica. O sea, que es la historicidad y la explosión de la historicidad la que está provocando la necesidad de esta reflexión, ¿no? De una filosofía nueva, línea superior, ¿no? Una filosofía nueva que se decía preciso desenvolver para afrontar una nueva situación histórica. Bueno, vaya, a veces se le escapa, pero lo dice. En síntesis, dado que ha surgido el problema de la concordia, se ha suprimido la naturaleza, la physis y su etiología como quicio del pensamiento filosófico cristiano. La libertad se pone en su lugar. Mas no se pone como fundamento a la manera moderna del yo que se afinca en sus solas fuerzas, sino más bien como principio heurístico y creador de un ser lleno de posibilidades que afirma soy libre. Bien, una cosa. Esta crítica para Descartes es acertada. Esta crítica para Hegel sería una injusticia, porque el hombre que afirma el soy libre como praxis es Hegel. O sea, la modernidad, o sea, que, vaya, que es no conocer el hegelianismo, para entendernos, ¿no? O sea, el principio, el yo soy libre, el yo, ese yo sería el cartesiano, pero no es el hegeliano. Y me parece ver la modernidad de una forma muy estrecha, pensar solamente en términos yo soy libre cartesiano y no en términos yo soy libre para hacer praxis y la praxis es la que me autoproduce. Bueno, quizá es demasiado romper la lanza hacia Hegel, pero sí que es negar, rechazar una visión muy corta de la modernidad y del legado, y del no ver el legado suareciano para muchísimo más allá de Descartes, ¿no? Muy bien.
Es una enunciación que sintetiza la filosofía suareciana y que le sirve para comprender o hacer inteligibles las realidades dadas por la experiencia concreta y obtener así una comprensión superior. En Santo Tomás, el principio de no contradicción sirve para discernir la verdad del error en el razonamiento, mientras que la doctrina del ser, en potencia y en acto, hace inteligible el significado intrínseco de la realidad natural y aún de la realidad en cuanto tal, y además permite el hallazgo apodíctico del fundamento último en cuanto a su existencia y hasta cierto punto en cuanto a su naturaleza. En Suárez, el principio que hace inteligible la realidad y permite la reductio ad fundamentum es la causa libre. Luego, la libertad ejerce en el suarismo el papel de un principio de síntesis. Antes había dicho que era un principio metodológico, ahora es un principio de síntesis. Sí. Como toda síntesis, organiza de un modo nuevo el saber y la comprensión, es decir, como axioma, un punto de partida, un punto de síntesis, porque sí, la síntesis no organiza el saber. El punto de partida para organizar, organiza de un modo nuevo el saber y la comprensión de las realidades. Esto creo que es la frase importante. Pero no es productiva, no produce verdades nuevas. Bueno, toda la novedad consiste... Ninguna filosofía produce verdades nuevas. Es saber de la experiencia de la consciencia. O sea, es la experiencia nueva de un mundo histórico nuevo lo que la filosofía recogerá. O sea, los mundos nuevos no los produce la filosofía, los registra la filosofía, en todo caso, ¿no? A ver, o sea, decir esto de la filosofía, yo no sé, claro, o sea, la ciencia puede generar, la matemática puede generar un teorema nuevo. La filosofía lo que recoge son reflexiones sobre el mundo, vaya. Y bueno, en ese sentido sí que es nueva la filosofía, ¿no? Que recoge, pero pero no es productiva, no produce verdades nuevas. ¿En qué sentido, no? Las filosofías están... O sea, hay un sentido en el que, como saber experiencial, lo que hace es expresar, comprender una experiencia explosiva de un mundo histórico explosivo y nuevo. El mundo explosivo nuevo se ha hecho ahí. O sea, habría dos formas de entender eso de que no produce verdades. Y se me está ocurriendo ahora la cantidad de formas de relación de lo necesario que tiene Suárez en la cabeza. Pero bueno, no es esto. O sea, es decir que si por producir realidades nuevas pensamos que la filosofía debe ser la que genere mundos históricos nuevos, eso no es así. Pero si pensamos que hay una filosofía nueva porque ha sido capaz de registrar un mundo nuevo, pues así que hay una filosofía nueva que responde... O sea, este ha sido uno de los de varios momentos en que me ponen nervioso el texto. Hay otras veces en que el texto me parece muy sesgado, pero aquí me pone nervioso, ¿no? O sea, bueno. Y sigue por ahí, ¿no? Toda novedad, bueno, sigue. La novedad consiste en el modo de entender la misma realidad, como si eso fuera poco. Exactamente, o sea, jope. Eso es un giro copernicano, entender de otra manera la realidad, claro. Eso es lo que hace, en fin. Eso significa que el conjunto de verdades dadas por la experiencia y por la fe, así como por la tradición doctrinal, es plenamente asumido dentro de la nueva organización. Son las moléculas del líquido sobresaturado que el nuevo principio hará cristalizar en la Nueva España, tal como veremos en la segunda y tercera partes. Bueno, aquí la nota a pie de página. Luego, la libertad ejerce en el suarismo el papel de un principio de síntesis. Descartes, quien evitó deliberada y prudentemente verse envuelto en disputas teológicas y que por ende no prestó atención a los méritos y a los defectos como aspectos de la libertad humana, debe mucho a Suárez en esta última cuestión. Creía en la libertad como facultad de autodeterminación, que incluía la capacidad de elegir sin coacciones entre el bien y el mal. En su célebre nota privada incluía la voluntad libre entre las tres grandes maravillas divinas, junto a la creación ex nihilo y la encarnación de Dios en hombre. Bueno, hasta aquí llega Descartes el texto. Es un discípulo de Suárez. Es que
y es un discípulo de los jesuitas. Sale de la escuela de la formación en el centro de los jesuitas de la Flèche. Pues a ver, o sea, en esto, como todos los demás, pero si es que el gran salto de la filosofía, de la modernidad, lo ha hecho en todas las direcciones, pasa por Suárez, en todas las direcciones, hacia el racionalismo, hacia la praxeología. La segunda escuela, bueno, Suárez, o sea, es que eso es inequívoco, es que es importantísimo, pero con todo lo pone aquí como una nota un poco, no sé, ¿no? O sea, yo qué sé, pues no, la grandeza de Suárez está en que sale Descartes, en que sale Spinoza, en que sale Leibniz, en que sale toda la nueva escolástica, en que sale Hegel. Es ahí, es la matriz, en que sale Vico. Es ahí. O sea, a mí me asombra, que hay un tormento que impide poner toda la grandeza que tiene Suárez, yo qué sé. No. Bueno, por lo menos Curi Camacho nos ha evitado el párrafo siguiente del texto de Murillo, que empezaba con la siguiente frase. Lo leo, pero aunque no está aquí. En la medida en que es este el modo en que Suárez filosofa, pertenece a la tradición escolástica y no a la modernidad. Bueno, hasta el propio Curi Camacho le parecía demasiado. Ya demasiado. No lo fue, Entonces, no me veo a mí mismo y no me puedo apagar la voz, disculpad, ¿eh? No me tengo en pantalla y si no me quitaría la voz, disculpad. Bueno, vuelve el texto a la parte anterior y sigue. Perspico a consecuencia. Las consecuencias eran formidables. El absolutismo real, los cambios y modificaciones al régimen social, las bases económicas, los sustratos político-culturales, la vivencia religiosa, el desarrollo de la ciencia y el pensamiento teológico-filosófico, de ninguna manera serán una variación de lo mismo dentro del esquema de vida peninsular, sino una transformación completa, una metamorfosis total, una recreación, regeneración y redefinición de la elección civilizatoria occidental. Está claro que estas son palabras ya de Curi Camacho. Por motivo de fuerzas eminentemente locales y la capacidad barroca de la Compañía de Jesús, que reflexiona sobre la vida terrenal, cambia, modifica, adapta, transforma, regenera, rehace y revitaliza. Es que la libertad como principio heurístico y creador de un ser pleno de posibilidades, que sintetiza un modo nuevo de comprender el mundo de la realidad, asume una actitud diferente, se abre al mundo, se modifica a sí mismo sin necesidad de estímulos externos, cambia, adapta. Perdona, una pregunta. Y también me refiero a la primera sesión. Claro, cuando el autor dice que esto genera un cambio, ¿no?, en el esquema de vida peninsular, entiendo yo que se refiere a España. Pero claro, mi pregunta es, sin saber nada de esta tradición, ¿qué queda en España de esa tradición filosófica de Suárez, de la segunda mitad del siglo XVII? Y en segundo lugar, claro, es que las cortes castellanas ya estaban tocadísimas después de las comunidades, pero es que después de 1665 no se abren más, no se convocan más. Yo no dudo de que esa tradición salte al otro lado, como supongo que explica en la segunda parte del libro Curi Camacho, ¿no?, a la Nueva España, a México básicamente. Pero claro, y tampoco dudo de que Suárez o la lectura de Suárez ha inspirado a una parte importante de los pensadores franceses y alemanes. Pero claro, la pregunta que me sigo haciendo es, bueno, ¿qué pasó no solamente en este ámbito, sino también en el ámbito de la literatura, incluso de la economía, ¿no?, de los famosos arbitristas que son de esa misma época, la mayoría de ellos, de la misma época de Suárez? ¿Qué pasa después?
Bueno, primero, la lectura del texto no dice que se produce un cambio en la península, sino que el cambio que se va a producir en la Nueva España rompe con no es ya una variación dentro del esquema de vida peninsular, sino que es una ruptura, etc. O sea, no es en la península donde se produce la influencia, sino según Curi-Camacho, sino en México. Y en la vida peninsular, pues ¿qué ocurre? Pues ocurre que poco después comienza el desastre de la pérdida de Flandes, la separación de Portugal, la guerra de Cataluña, en fin, un desmadre absoluto, que no da mucho tiempo para filosofías. Yeah. Con todo, esta filosofía se extiende al margen de, por ejemplo, las Cortes, el Parlamento francés no se abre, sin embargo, por ejemplo, el de Legibus de Suárez se edita antes en Lyon que en Madrid, por problemas administrativos, o sea, no porque hubiera censura. El de Legibus está escrito. Es decir, la obra, el pensamiento filosófico va corriendo por Europa en el momento más absolutista del propio Europa. O sea, y en el mundo más, en el centro del propio absolutismo, ¿no? O sea, pues en Francia, ¿no? Esa es otra cosa. O sea, una cosa es... En Francia existen parlamentos regionales que tienen una enorme vitalidad y por otra parte Francia en esos momentos se mueve de una revuelta a otra prácticamente hasta las últimas revueltas bretonas de 1688 que no, al contrario de la península, donde si quitamos las dos guerras que se tienen, en parte tienen una sustancia internacional, ¿no? Que serán la guerra de 1640-52 en Cataluña y después la de sucesión, que tienen una lectura interna, pero sobre todo una lectura en el ámbito internacional. Es decir, en Francia hay más allá el absolutismo francés tiene que lidiar constantemente con los parlamentos regionales, que son potentes, y con las revueltas constantes. Esto en España no pasa, es decir, me sorprende, digamos, me sorprende la potencia del pensamiento de Suárez y, por utilizar un símil literario, el tiempo de silencio que se abre entre 1617 y creo que, si no voy equivocado, hasta bien entrado el siglo XVIII. Bueno, yo no sé si es que conocemos bien el siglo XVII en España. Hace poco estaba leyendo el libro de Gregorio Marañón sobre el conde duque de Olivares y ahí pone cómo el conde duque de Olivares, influido por los jesuitas, con gran desapego de la Inquisición y de los dominicos, entre otras cosas, por ejemplo, sacó una ley que permitía editar en España los libros que estaban incluidos en el índice. Cuando la visión que tenemos es de la España negra, tal, en España se editaban los libros que estaban prohibidos en Roma. O el acercamiento a los judíos, que no terminó de cuajar por razones políticas. El intento de apertura, de regreso, también influido por los jesuitas, a cambio de una ayuda que podría resolver un poco los problemas de la hacienda, fiscales que tenía la hacienda de Felipe IV, se llegó a plantear el retorno de los sefardíes, de los judíos a España. Las disputas internas lo impidió. Pero bueno, son signos de liberalismo antes de la llegada de los Borbones, que se manifestaron y que han quedado un poco abandonados en nuestra interpretación del siglo XVII en España, ¿no? Bueno, a mí me cuesta ser optimista, todo lo que sé, ¿no? Es verdad que hubo un cierto acercamiento a las comunidades judías, pero fue básicamente a los marranos portugueses
para solventar un problema de carácter financiero. Pero, no sé, por ejemplo, la primera pregunta que me haría es qué estaba sucediendo en las universidades españolas y en concreto en Salamanca durante este periodo posterior a Suárez, cuando había existido un debate, digamos, más o menos vivo e interesante en el siglo XVI, por lo que he podido leer, que han escrito Paco Fernández Buey, el mismo Joaquín, etcétera, ¿no? En cambio, la sensación que tengo y de los estudios que se han hecho sobre las universidades, a pesar de que se diga que las universidades españolas tenían muchísimos estudiantes, pues bueno, esto también sucedía durante los años 30, durante el franquismo, ¿no? Los niveles de escolarización de Castilla y León eran mucho más elevados que los de Cataluña. Pero bueno, eso en términos de desarrollo social y económico podía decir mucho, podía decir bastante poco. Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿qué estaba sucediendo en el mundo universitario español? Y también, la verdad, ¿qué estaba sucediendo? Porque el contraste es, por lo que viene después, es muy interesante, ¿qué estaba sucediendo en México, ¿no? Si el hecho de estar más lejos y las dificultades que tenía ya durante el 17 la monarquía para controlar los virreinatos, creaban, digamos, espacios en los cuales era más fácil o no el desarrollo precisamente de estas ideas que quizás tenían más dificultades en la monarquía propiamente española, ¿no? En el Reino de Castilla y el Reino de Aragón. Probablemente, efectivamente, el desarrollo intelectual se trasladó en la segunda mitad a la Nueva España, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que el consumo de carne por habitante en la Nueva España era de 34 kilos por persona y año, y en España solo era de 12 kilos. Al comer menos carne... Pues, eso lo pongo en ese consumo de carne de 12 kilos lo pongo en duda. No, bueno, los estudios, ya sé que he visto que eso lo citaba Pontón, pero bueno, los estudios que se han hecho sobre la alimentación dan algo más, de carne, no son tan, es que sí, esto es una ingesta de proteínas excesivamente baja. Baja, sí. Pero bueno. Sí, bueno, como desde mi perspectiva, ¿no? Lo que me sorprende es eso, la potencia de ese discurso, ¿no? Y cómo la simiente no queda aquí. Bien, queda interesante interrogante. La historia de la Universidad Española en el siglo XVII, perdón. Y el pensamiento en la segunda mitad del XVII. Porque salvo Torres Villarroel, el simpático este, si será todo el modelo, lo tenemos claro. Bueno, seguimos. Bueno, no sé si seguimos o... Vale, vamos a dar una página. Las consecuencias serán formidables. Bueno, es que la libertad comunicacional es en efecto un modo nuevo que libremente asume hacia sí mismo y hacia el mundo actitudes de aceptación realista, confianza, seguridad, capacidad de introspección, optimismo, energía, sentido de identidad, apertura al otro, integración, autonomía, autodeterminación, independencia, movimiento constante de crecimiento, desarrollo y actualización de las propias potencialidades. Se trata de una actitud completamente nueva que ayuda a captar los diversos enfoques y direcciones en que puede llegar a desarrollarse el mundo, el hombre. Por eso es que es posible discutir y volcarse hacia la problemática del cambio, de la vida nueva, de la modernidad, dando su propia visión de lo que ella debe ser en su novedad. Este cambio de mentalidad, esta nueva actitud, no se dio en un día en la Nueva España, pero sí suministró las bases de un cambio de rumbo histórico en el siglo XVII, que se produce en años densos de hechos políticos, entre crisis y transformaciones económicas y culturales. Poco tiempo había transcurrido desde la muerte de Suárez, 1617, cuya compleja herencia se convertirá en el centro de un gran debate que lo inundará todo en los colegios jesuitas.
La gran discusión sobre la ciencia media, la libertad, la gracia, etc., emparenta a Pedro de Abarca, Miguel de Castilla, Antonio de Figueroa, Baltasar López, Núñez de Miranda, Salceda, Cesati, Marín de Alcázar, Peralta, Camargo, Blanco, con la obra de Molina y Suárez y su polémica en Europa. Se trata de una confirmación... Joaquín Arriola, disculpa, Arnau y Cristina se ofrecen, bueno, uno de ellos, bueno, pues por ejemplo, que sea Arnau el que haga la próxima sesión. Es que se marchan y han dicho que, Arnau y Cristina han dicho que se ofrecían, pues vale, ya está, era señalar esto. Disculpa. Muy bien. Se trata de una confirmación argumentada en detalle del cambio que está sufriendo la Compañía de Jesús para convertirse en un gran programa. Ahora lo antiguo y lo nuevo se conjugan y revitalizan con un peso que no solo trasciende los confines de la polémica europea, sino que ya aquí, en la Nueva España, asume una profunda resonancia pedagógica, metafísica y teológica universales. Una sola de estas palabras latinas, el verbo docere, resume la doble misión de los jesuitas, de los teólogos jesuitas: enseñar y escribir, que en el fondo significan lo mismo. La enseñanza ha colocado al teólogo en la coyuntura precisa entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo celeste y lo terrestre, entre lo visible y lo invisible. Su palabra se sitúa tanto de un lado como del otro. Por ejemplo, los antiguos griegos, con su lengua y su poesía, con su filosofía y su ciencia, indicarán con acierto el peso decisivo que para el cambio representa la enseñanza del griego en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Pero junto a los griegos, los latinos, los padres de la Iglesia, Santo Tomás, Suárez y la sugerente invitación que representaban sus textos en versiones originales, la apelación a la ciencia media. Puesto que su posición es la docencia, el profesor jesuita debe investigar, escribir. También su posición es mediadora. El jesuita debe cooperar en la renovación entre lo antiguo y lo nuevo, haciendo posible la concordancia entre la libertad del hombre y la gracia divina. Ayudado por sus hermanos de orden, debe constantemente desbrozar, discernir, separar el buen grano de la cizaña. Enseñando, escribiendo, dirigiéndose a alumnos y feligreses, distingue en la creación, en el dominio de lo terrestre, material y carnal, un lugar necesario y específico para el ser humano, el topos, en el cual y a través del cual la creación alcanza a convertirse en el mejor de los mundos posibles. Como libertad, como capacidad de decidir, elegir y principio de síntesis, el discurso jesuita cuando enseña y escribe tiene ciertamente este propósito: recordar los derechos y deberes del hombre, lo que está mal en el mundo. Discurso teológico, discurso político. El discurso jesuita invita a reformar las relaciones sociales. Es, en efecto, un proyecto de sociedad. Bueno, no es difícil, ¿sí? Lo podemos dejar aquí, quizá. Yo creo que... Quedan dos páginas. Sí, es verdad, sí, disculpa. Sí, adelante, sí. Terminamos, la leemos y ya está. No es difícil fechar las frases y la obra que son el punto de partida de esta investigación. Los padres Pedro de Abarca, Miguel de Castilla, Tomás de Alfaro, Antonio Núñez de Miranda y Diego Martín de Alcázar se tomaron el trabajo de incluir las referencias cronológicas que facilitaron nuestra empresa. Pedro de Abarca termina su obra el 14 de agosto de 1657, Miguel de Castilla termina en 1689, Tomás de Alfaro, de igual modo, termina su trabajo en junio del 78. Núñez de Miranda inicia su labor de escritura en el 67 y la termina en el 69. Diego Marín de Alcázar la termina en el 90. Otros jesuitas mexicanos, que también estudiaremos, se toman a su vez la molestia de incluir referencias a sus obras. El padre José Pedro Cechati, nacido en Zacatecas, muerto en el 95, escribe su obra entre el 72 y el 74. El padre Pablo Salceda, muerto en la Ciudad de México, nacido en Valladolid, termina su obra en el 71. El padre Matías Blanco, nacido en Durango y muerto en México en 1734, quien se encuentra a mayor distancia de la muerte de Suárez y así se comprende mejor su conocimiento de los debates efectuados en Europa. También termina su obra en 1708. Pues aquí tenemos la Nueva España, segunda mitad del 18. El padre Ignacio Ronderos inicia su obra en 1730 y la termina en el 34. El padre Pablo Robledo termina su obra en 1744. En suma, son 13 teólogos jesuitas que estudian la ciencia media o ciencia condicionada, amén de 8 tratados que versan sobre lo mismo. Esta obra teológica, que se produce en la Nueva España de mediados y fines del 17 y principios del 18, es bastante ilustrativa del lugar que ocupa la ciencia media en la Compañía de Jesús.
Constátese, no obstante, que se trata de un tema que irá aflorando paso a paso, acentuándose en razón de los cambios concretos de horizonte, desprendiéndose o entrelazándose según las vicisitudes, variando de un mismo tiempo la configuración de los objetos a enfrentar, las tinieblas a disipar y los enemigos a vencer. De ahí que varíe el énfasis, amplitud y profundidad de la obra jesuita novohispana. Aquel discurre con mayor erudición y alcance, este con más penetración y capacidad especulativa. Es que en realidad lo que cambia es el carácter mismo de la Nueva España, y avanza hacia posturas críticas porque así lo exige el siglo XVII, su interpretación, ideales y mitos que le acompañan en el viaje. Por consiguiente, no es solo conciencia de lo que sucede, sino de lo que debe hacerse para que las cosas cambien. A un mismo tiempo son deseos de determinar las causas de la crisis del XVII, interviniendo decisivamente en ella en la discusión teológico-filosófica, en la filología clásica, en el debate jurídico, en la educación ofrecida en el terreno pedagógico, extrayendo todo su vigor de las profundidades de la teología y de la sentida necesidad de llevar a cabo una transformación. 1667-1708. El arco cronológico es muy corto. Es el tiempo donde se escribe la casi totalidad de la ciencia media. La única diferencia entre los jesuitas novohispanos está en el tono. Unos definirán y perfilarán de modo diverso las consecuencias de la misma teología y lo harán cargando el acento sobre uno u otro tema que según convenga. A fines del siglo XVII, novohispano, ya se halla bien delimitada en sus trazos fundamentales la silueta de la ciencia media o ciencia condicionada, el mundo barroco y sus posibilidades heurísticas. Al difundirse fuera de Europa la nueva cultura de la modernidad, con la crisis y la polémica derivadas de la Reforma, con el avance del dinero capital y las nuevas conquistas técnicas, los jesuitas novohispanos cambian también de tonalidad en su visión de los nuevos tiempos y su concreta relación con el pasado. Y es que la modernidad ha cambiado las condiciones económicas y sociales, político y culturales, mudado los ideales, modificado la perspectiva desde la que se enfocan las reconstrucciones históricas y, por tanto, la consideración vigente hasta aquí de las relaciones entre mundo novohispano y mundo moderno. Se hace necesario revisar el concepto mismo de modernidad. Y aquí termina. Yo creo que esto es otra forma de entender la relación filosofía e historia, es decir, la continuación del pensamiento de... Bueno, el pensamiento de Suárez es orgánico y el pensamiento de estos autores es orgánico de un cambio y recoge un cambio es orgánico del mundo moderno, digamos, ¿no? Y ofrecen una alternativa al mundo moderno, pero es orgánico del mundo moderno, no anterior al mundo moderno, como insiste Burillo. Esto es redactado de Curi Camacho, claro. Sí, sí. Es otra interpretación alternativa y que puede explicar cambios de filosofía, ¿no? Esto me parece importante. Vaya, no sé. Bueno, pues... Perdonad, cuando referís al texto de Burillo, ¿a qué texto os estáis refiriendo? Un artículo que se pasó y si no lo tienes o lo encuentras te lo pasamos. En 3 partes. Se habían pasado originalmente las 2 primeras y luego Joaquín Arriola las integró y nos envió un texto final. Sí, lo enviamos al grupo de correo del seminario. Sí. El Burillo solo en los textos los del 95, no del 93. O sea, utiliza la parte 2 y 3, no la parte 1. Y los 3 textos incluso están metidos en el foro, pero es mejor, es muy difícil, bueno, mejor reenviarlo de nuevo al directorio de seminario, quizá, ¿no? Porque sí. Gabriel no lo ha podido ver. No, si están en el foro ya los puedo pescar de ahí, ¿eh? Habría 2, ¿eh? O sea, el segundo envío, el de Joaquín, es más completo, tiene las 3 partes. Habría un primer envío solo de 2 partes, el de Joaquín tiene las 3. Es que por algunos comentarios de Joaquín Arriola, da la sensación como si, como mínimo hasta lo que llevamos leído, o en algunos pasajes, como si se solaparan ambos textos, ¿no? Porque en algunos casos habéis dicho eso, ¿no? Curi se para aquí y Burillo habría continuado de esta manera, por ejemplo, ¿no? Es que la presentación de Suárez en un 60-70% es copia literal del texto de Burillo.
de los textos del 95, de las Es dos que no, partes. he estado buscando y creo que no lo cita. No lo cita, no lo pone. Igual que, En América, al final. igual que Bolívar Echeverría Igual usa, que tampoco cita Curi Camacho. no lo cita a muerte. O sea, el marxista Bolívar Echeverría es exacto. No es muy académico. No. Bueno, se llama intertextualidad. Intertextualidades. Ah, vale. Bueno, amigos, pues permitidme, cierro la grabación aquí. Para la próxima sesión, ¿qué páginas toca? Pues Como ves, también es un poco una entelequia cuando fijamos páginas, pero yo diría, por ejemplo, que los dos siguientes capítulos, que intentemos traer leídos los dos siguientes capítulos. Entramos ya en la segunda parte, libertad, ejercicios espirituales y deseo de ser, pues el 1, que es Pedro de Abarca y Miguel de Castilla, Y el 2. y el 2, ¿vale? Antonio de Figueroa Valdés, ¿vale? vale. Como habéis visto, se ofrece o bien Arnau o bien Cristina. Creo que he entendido que lo harán ambos, que una hará antes o después, o sea que ya tenemos para las siguientes sesiones 2 lectores, pues tema resuelto. O sea, de la 117 a la 145. Exacto. Y será, vamos a ver, pongamos incluso digamos la fecha, 2 jueves. 8 de junio. 8 de junio. 8 de junio. Permíteme un momentito que detengo la grabación. Sí, Vale. sí.